Nos gozamos por tener este espacio de meditación de la palabra del Señor, que como santos hijos del Rey podemos reunirnos como un solo hombre para adorarle, para glorificarle. Gracias por acudir a este llamado y unirse en este clamor de toda una iglesia para que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por todas las cosas maravillosas que traes a nuestra vida. Señor, aquí está mi vida y la vida de cada uno de los que estamos unidos en esta convocatoria santa. Háblanos, Padre, atendemos tu consejo, Señor. Ministra nuestra vida, direcciónanos con la excelencia que lo sabes hacer, con el amor que lo sabes hacer, con la bondad, Señor, que te caracteriza, Dios. Padre, háblanos, que tu pueblo escucha, Señor. A ti te damos la gloria, la honra. Quietamos, Señor, las atmósferas de nuestros hogares. Nos concentramos, Señor, en este momento, en escuchar tu palabra, atender tu consejo para ponerlo por obra. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Quiero invitarlos a que abramos la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. La enseñanza de hoy, el Señor me dijo que la titulara Un alto en el camino. Cuando desarrollé todo el bosquejo de la enseñanza, entendí por qué el título, Un alto en el camino. Y les voy a dar la instrucción que de parte de Dios recibí, porque nosotros en el transcurso de nuestra vida estamos invitados a ser altos, a parar en nuestro caminar, a detener nuestros pasos y reconsiderar las cosas. El Padre me regalaba varios ejemplos y a través de cada uno de esos ejemplos vamos a comprender circunstancias que podemos haber vivido, pueden ser propias o que hemos escuchado, que personas las han experimentado. Entonces, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, 31, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan. O sea que ahí hay una instrucción. Los que esperan. Cuando las circunstancias nos hacen detenernos en nuestro caminar, hay que esperar. Pero ¿esperar en quién? En Dios. A veces esperamos y ponemos nuestra confianza en cosas muy distintas a Dios. Si bien es cierto, las circunstancias cambian y se dan diferentes circunstancias a través de personas. Claro, Dios usa a las personas, Dios usa a nuestra familia, Dios usa a nuestros amigos. Pero cuando tenemos que esperar para tomar decisiones, para cambiar actitudes, debemos esperar en Él. Y esperar en Él es hacer lo que dice su palabra. Esperar en Él es hacer lo que Él conforme nos ha instruido que hagamos. Por eso nos invita siempre a meditar en la palabra de día y de noche para saber hacer lo que Él nos instruye que hagamos. Dice que Él nos dará fuerzas. Si esperamos en Él, Él nos dará fuerzas. Nos levantará como las águilas. Y las águilas vuelan muy alto. Las águilas vuelan por encima de las tormentas. Parece increíble que puedan llegar a esas alturas. Oía una anécdota que contaba un
uno de esos que investigan los animales y estudian todas las actitudes de los animales y decía que al águila no le estorba nada, ningún animal que se le ponga encima, porque ella solo se preocupa por volar y volar bien. Entonces, cuando ella sube a las alturas, llega un momento en que el animalito que se le ha subido encima se tira o se cae. Y eso es lo que quiere Dios decirnos en esta noche con un alto en el camino. Enfoquémonos en nosotros. Enfoquémonos en cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cuándo hay que cambiarlas? Para poder que tengamos nuevas fuerzas y volemos como águilas por encima de las circunstancias. Y hay una promesa más hermosa de parte de Dios. Dice que correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. O sea, todo lo que venga, todo lo por venir, en todo lo que avancemos, no traerá fatiga, no traerá desaliento, no traerá desánimo, porque el desánimo paraliza. Cuando una persona entra en aflicción, en tristeza, en angustia, en miedos, en temores, se paraliza y se bloquea, no sabe qué hacer, no, ni siquiera piensa, no coordina. Entonces, por eso es importante, como dice Isaías 40:31, los que esperan en Dios. Todos queremos tener las fuerzas que provienen del Altísimo. Entonces vamos a aprender sobre las vivencias de estos hombres. Vamos a ir a Isaías, capítulo 38, y vamos a leer del versículo del 1 al 3. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Dios dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios. Y dijo: oh Dios, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén. Ezequías era un rey que acostumbraba a clamarle a Dios cuando tenía circunstancias difíciles. Cuando vinieron los reyes a atacar al pueblo de Dios, Ezequías oraba y se rasgaba sus vestidos y clamaba a Dios. Ahora la circunstancia no tenía que ver con cosas externas, tenía que ver con él mismo. Dios le había mandado un profeta, le había mandado al profeta Isaías y le había dicho que ordenara su casa. Usted se imagina que Dios le mande a uno un profeta y que le diga, ordene su casa. O sea, le está diciendo, mira, hay cosas que usted no ha hecho. Hay cosas en las cuales ha sido descuidado. Entonces, organícelas, porque usted se va a morir. Entonces, tiene el tiempo para que las organice. Entonces, el rey Ezequías, dice la palabra de Dios, que se puso a llorar y clamó a Dios. Ahí la vida, podemos decir que la vida del rey Ezequías hizo un alto en el camino. Un momento de incertidumbre, porque que a uno le digan que se va a morir. Él enfermó, dice la palabra que él enfermó. Entonces, la enfermedad era tan delicada que era una enfermedad de muerte. Y en ese alto en el camino, el rey Ezequías siente incertidumbre. Y esa instrucción que le da Dios a ordena tu casa, lo inquietó más. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 38, en el versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días, iré a las puertas del Seol. Privado soy
del resto de mis años. Privado soy del resto de mis años. O sea, Dios ha decidido acortar mis días. El 11, dije, no veré a Dios en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. En su oración, él estaba meditando en esa partida, en ese momento en el que él iba a partir de la tierra, porque ya el profeta se lo había dicho. Pero más sin embargo, él lloró y clamó y le pidió a Dios. En el 16 dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Él estaba clamando, Señor, no, yo no me quiero morir todavía, Padre. El 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. O sea, él estaba tranquilo, él estaba seguro, y de un momento a otro, una enfermedad. Como está pasando ahora. De un momento a otro, una persona, ay, que tiene síntomas, ay, que parece ser que tiene COVID. Y el COVID es una enfermedad que aún están investigando. Entonces, muchas personas se han muerto y dicen, no, es que era deportista, que era muy sano, y no entiende por qué murió. Y han habido también otros que son muy enfermos y les da COVID y se sanaron. Entonces, es algo que tiene incierto no solamente a los médicos, tienen incertidumbre también a las personas. Entonces, ahí está diciendo el rey Ezequías, porque tenía una enfermedad de muerte. Me sobrevino grande amargura en la paz que tenía. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Él sabía que si él clamaba a Dios, Dios le iba a ayudar. En el 20 dice, Dios me salvará, en el versículo 20, Dios me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Dios. O sea, estaba diciendo, voy a volver a adorar a Dios desde aquí de la tierra. Dios me va a dar la oportunidad de volver a adorarlo, de volver a exaltarlo junto con la congregación. En el versículo 4, vuelve Isaías, porque Dios le dice. Entonces vino palabra de Dios a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, el Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, Ezequías. Esas lágrimas que salen del corazón, porque recuerden que Dios ve que lo que estamos diciendo, como nos enseñaba el pastor con respecto al éxito, que hay palabras que son de boca y hay palabras que son de corazón. Hay gente que le pide cosas a Dios que ni siquiera en su corazón está sintiendo querer tenerlas. Y dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas. O sea, Ezequías, yo he visto que de corazón me estás pidiendo largura de días. Entonces dice el Señor, he aquí que yo añado a tus días 15 años más le añadió Dios a Ezequías. Y te libraré a ti, mira, no solamente por ese clamor y ese llanto de corazón de Ezequías, Dios le alargó 15 años, sino que le da una promesa en el 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, porque el rey de Asiria mantenía encima de ellos a toda hora queriéndolos atacar y queriendo venir a pelear con ellos. Entonces le dijo, y te libraré, no solamente a ti, sino a la ciudad del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Hermoso. Y no solamente Dios escuchó el clamor de Ezequías, sino que también le da la instrucción al profeta Isaías de cómo se iba a sanar Ezequías de esa enfermedad mortal, de esa enfermedad de muerte. En el 21 dice, y había dicho Isaías, tome masa de higos y póngala en la llaga y se sanará.
Hermoso el Señor. Entonces, el primer varón que estudiamos, un hombre al cual le detectan una enfermedad y le dicen que va a morir. El versículo inicial de la enseñanza, un alto en el camino, es los que esperan en Dios. Los que esperan en Dios volarán, tomarán fuerza, tomarán vigor, verán cosas diferentes, porque deciden confiar en el que deben confiar, en el Padre, en el buen Dios, que nos ama, que nos ayuda y que está interesado en que sigamos con bienestar general todos los días de nuestra vida. El segundo ejemplo lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, 1, 7. Ahí está la historia con el profeta, ahí ya tiene que ver no con el profeta Isaías, sino con otro profeta de Dios, el profeta Eliseo. Dice la bendita palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una segunda circunstancia: había muerto. El rey Ezequías le dijeron que iba a morir, pero no murió. Pero esta mujer muere su esposo y queda viuda con hijos. Y no solamente eso, sino que su esposo le dejó deudas. Y viene la gente a cobrarle lo que el esposo debía. Una circunstancia no fácil. Un alto en el camino, ¿qué hago? Estaba de luto. Y fuera de eso llegan personas a cobrarles dinero que debía a su esposo. Ella se va donde el profeta Eliseo y le dice que ella no tiene nada. Pero le recuerda al profeta que su esposo era un hombre fiel a Dios, pero era un hombre desordenado. Porque nada más bueno, por eso cuando Dios le dice al rey Ezequías: organiza tu casa, ordénala. ¿Qué le está diciendo? Mire, cuando usted se vaya, no le dé problema a la gente. Mantenga todo lo suyo en orden. Cosa que cuando usted parta, simplemente llore en su partida, pero no llore en todos los regueros también que dejó. Y ese es el segundo ejemplo. Un hombre que muere y le deja el dolor a su esposa de su partida y le deja deudas. ¿Pero qué hace ella? Espera en Dios. Esperó en Dios y Dios le dio las fuerzas como las del águila. Le da una revelación al profeta y el profeta le dice: ¿qué tienes? Y ella le dice: vasija. Bueno, entonces pida vasijas y empiece a vaciar. O sea que el aceite iba fluyendo de las vasijas y ella las llenaba otras vasijas y otras vasijas. Y Dios le dio hasta el momento
en que las vasijas se terminaron porque era suficiente para que viviera ella, sus hijos y pagara las deudas que le había dejado su esposo. Así son las respuestas de Dios. Esperar en Dios vale la pena, porque Él soluciona las cosas de forma que a nosotros ni siquiera se nos pasa por la mente, porque sus pensamientos son mejor que los nuestros, sus pensamientos son superiores a los nuestros. Y por eso el profeta le dice, ve y paga a todos los acreedores. Y con el resto, vive tú y tus hijos. La perfección de Dios. Dios es perfecto en las respuestas que da. Ahí vemos dos saltos en el camino. Uno, un hombre que iba a morir, un rey. Y dos, un hombre que sí murió, pero dejó problemas. Pero esta mujer conoció que podía acudir a Dios. Y por eso acude a un varón de Dios, al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le da una respuesta de parte de Dios. Una respuesta de fe. Porque ella le dijo que solo tenía una vasija. Y entonces, ¿qué le dijo? Vayan de sus amigos, vayan de sus vecinos y pídale vasijas prestadas. Vasijas prestadas. Que Dios se las iba a llenar de aceite. Para que ella vendiera ese aceite y cubriera todas sus necesidades. Vamos al tercer ejemplo. Saulo, después llamado el apóstol Pablo, fue un varón joven, dice la palabra que era joven, que perseguía la iglesia del Señor y tomaba presos a los hijos de Dios. A todo el que veía predicando, Pablo lo cogía y lo llevaba preso para cerrar sus labios y que no siguieran. Él decía que era que causaban desorden, causaban alboroto en el pueblo. Entonces, Saulo de Tarso, después llamado el apóstol Pablo, también tiene un alto en su camino. Y vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, si ustedes leen los versículos anteriores al capítulo 9, Saulo iba y pedía cartas a las autoridades. Aún a los pies de Saulo fue tirada la ropa de Esteban, que murió apedreado por hablar de Dios, por hablar del Señor Jesucristo, por hablar del plan de salvación. Y va camino a Damasco y se le aparece Cristo, un resplandor, de tal forma que lo tumba de su caballo y lo deja ciego. Imagínese el susto de Pablo. Dice la escritura que estaba temblando, lleno de temor, porque Cristo se le apareció y le dijo, claro, y él entendió, él estaba metiendo preso al pueblo de Dios. Por eso cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo entendió. Ahí se llamaba Saulo. Él tenía
autoridad con los principales religiosos de la época. Y él, a cuanta persona encontraba que hablara de Cristo, lo metía a la cárcel. Y entonces, cuando él queda ciego, vamos a seguir qué fue lo que organizó Dios. Mire, Pablo estaba ciego, quedó sin vista. Aún sus siervos estaban ahí con él, las personas que iban ahí con él, supuestamente a cumplir el cometido de coger presos a los hijos de Dios, estaban también desconcertados. Y él estaba lleno de temor, de miedo, tembloroso. Pero mire que Dios estaba haciendo otras cosas simultáneas para ayudar a Saulo. Ahí en el versículo 10 del mismo capítulo 9 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué dice? Él ora. Imagínense el encuentro que tuvo Pablo con Cristo, que lo llevaron a esa ciudad. Dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas. Y busca que Saulo ora. Y mira el 12 tan bello. Dios es maravilloso. Dice, y ha visto una visión. ¿Quién le dio esa visión a Saulo? Dios. Dios le mostró esa visión a Saulo. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Pablo queda ciego, es llevado a una casa de Judas, a la casa de Judas. Y luego el padre va y busca a Ananías y le dice, ve, Ananías, porque Pablo ha orado y yo le he mostrado en una visión que tú vas a ir a orar por él y él va a recobrar la vista. Mire las formas en que Dios, cuando las personas tienen un alto en su camino, cómo las convence de que él es real. Y a veces uno es predicando la palabra y uno se enoja porque la gente se cierra o porque la gente contradice lo que uno le está diciendo o porque la gente se va por otros lados o a veces con sus convicciones cerradas empiezan a querer debatir lo que uno les está explicando y uno se enoja. Iglesia, esta noche Dios quiere que hagamos un alto en el camino y aprendamos a esperar en Él. Por eso, cuando el Padre me dio el título, Un alto en el camino, yo dije, wow. Y cuando el Espíritu Santo me daba las citas bíblicas para entender los ejemplos, mire, Saulo queda ciego para Dios proteger a su pueblo, porque lo estaba metiendo preso. Pero también había un propósito con Saulo. Dios no bendice a uno y daña a otros, no. Los que esperan en Dios cobramos fuerzas. Los que esperamos en Él cobramos fuerzas, cobramos ánimo, hallamos sabiduría, vemos diferentes circunstancias, vemos qué puertas se nos abren, vemos salidas. Dios nos habla a través de los profetas. Y mira en una visión a Saulo, a una persona que persiguió a su pueblo. La misericordia de Dios es majestuosa. Un hombre que persiguió a su pueblo, que metió a muchos hijos a la cárcel, que hizo, cuando apedrearon a Esteban, no hizo nada para impedirlo. Y ese hombre tiene una visión y ve cómo un hombre llamado Ananías le pone las manos y lo sana de la vista. Vamos a ir a lo que dice Ananías. Ananías le dice al Señor, Señor, pero es que tú me estás mandando a ir donde un hombre que trabaja
para los que son malos, o sea, nos ha hecho daño, nos ha perseguido, nos ha querido dañar, Señor. Ha querido enmudecer nuestros labios. No sé, Señor, tú por qué me estás mandando con él. Y mire lo que le responde el Señor en el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. O sea, había un propósito en ese alto que tuvo que hacer Saulo en su camino. Iba supuestamente, había planeado, cuando se levantó y había planeado ir a tomar presos más cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Se le interpuso en el camino. Y no solo se le interpuso, direccionó su vida hacia un modo diferente, una forma diferente de vivir. Mire que ahí, cuando le dice a Ananías que vaya, le dice, él ora y ha visto en visión. Dios se manifiesta en esa sanidad, en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí el versículo del 17 al 19. En el mismo capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, mire, hablando con Dios, cuando Dios le da la instrucción, Ananías le dice, Señor, pero ese hombre nos persigue, ese hombre nos ha hecho daño. Y cuando el Señor le explica y le dice, ese hombre va a ser usado para que muchas personas conozcan el lugar donde estaba Saulo, a la casa de Judas, le dice, hermano Saulo. O sea, ya eres parte de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Ya somos uno con Dios. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo para Saulo. No solo Cristo se le aparece, sino que él sigue hablando, sigue en comunión con el Padre. Y el Padre le da una visión que van a venir a devolverle la vista, porque él estaba asustado también, estaba tembloroso. Y se cumple la visión que él tuvo. Llega Ananías, le pone las manos y le dice, mira, a mí me ha enviado Dios y con el poder del Espíritu Santo vas a recibir la sanidad de tus ojos. Al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado. O sea, tuvo la convicción. Mira, el bautismo es tener identidad, tener propósito claro de por qué pertenezco a la iglesia de Cristo. Él tenía esa convicción, que por eso fue bautizado. Fue convencido inmediatamente. Y el 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le cambió totalmente la vida a Saulo. Un alto en el camino hizo que su vida cambiara de la noche a la mañana. Se levantó a hacer algo y terminó haciendo algo totalmente distinto. Entonces, retomemos. El tema es un alto en el camino. El primero, un hombre le llega una enfermedad mortal y le dice un profeta que se va a morir. Eso puede sucederle ahora a una persona. Un médico le puede decir, un profeta de Dios le puede decir, ordena tu casa porque te vas a morir. El segundo caso, un hombre que sí muere, pero muere
y deja problemas. Hasta el punto que a sus hijos los iban a llevar como esclavos de las personas que él les debía el dinero. Y el tercer caso, un hombre incrédulo, al cual Dios se le revela. Puede que hay una alabanza que dice que aunque no lo veamos, Él está orando. A veces creemos que Dios no está haciendo nada por el alto en el camino que estamos haciendo. Tenemos una circunstancia que viene en alto en el camino. Que no, el alto en el camino es un momento de meditar, de pensar, de tomar decisiones, de ver qué voy a hacer. A eso nos llevan los altos en el camino. ¿Qué vamos a hacer frente a una circunstancia? ¿Que nos vamos a morir? ¿Que se nos murió alguien y nos dejó problemas? ¿Que no le estamos creyendo a Dios? Y Él se nos revela y como a Pablo le da una visión. Hay otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Hechos. Y esto le sucedió a Cornelio. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Un hombre que le oraba a Dios, pero Jesucristo no era su Señor. ¿Cuántas personas hay en la tierra así? Que no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí dice que era temeroso. Ahí dice que le oraba a Dios. Ahí dice que hacía cosas que le agradaban a Dios que él hacía. Pero le era necesario a Cornelio conocer a Cristo. Porque Cristo murió por la humanidad. Cristo marcó en la historia un antes y un después. Y por eso a Cornelio le viene un alto en el camino. Cornelio supuestamente estaba con todo bien. Le oraba a Dios, cumplía con darle al Señor y ayudaba a otros. O sea, era una persona temerosa en su corazón de Dios. Pero ¿qué le faltaba a Cornelio? Conocer que había un Salvador, que Cristo había muerto en la cruz para que él tuviera vida y vida en abundancia. Y miren que aquí en el versículo 22 del mismo 10, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero ¿qué pasa ahí? La instrucción le fue dada a Simón Pedro. ¿Y qué dice Simón Pedro? En el versículo 14. En el 13 Dios le dice
levántate Pedro, mata y come. Porque le estaba mostrando que había gente que necesitaba conocer a Cristo. Le quería mostrar a través de una visión que le dio de unos animales, le quería mostrar que Dios no hace acepción de personas, que Dios no discrimina, que Dios es el todopoderoso, el gran yo soy, que Él todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. No, Señor, yo no voy a hacer eso. No. La Escritura dice que hablar de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Por eso es que la Escritura dice que dando gracias a Dios. Nosotros necesitamos ser agradecidos. Mire, la persona que no es agradecida con las personas, menos lo va a hacer con Dios. Porque Dios establece en su palabra esa comparación. Dice que si con las personas somos así, que los vemos, ¿cómo entonces vamos a creerle a Dios que no lo vemos? Y el Señor le dijo, Pedro, y mira ahí en el mismo 10, en el 19, le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20 del capítulo 10. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Había cosas que Cornelio necesitaba saber, verdades del reino de Dios, que Cornelio, pretendiendo hacer lo correcto, también desconocía. Y le llega ese alto en el camino. El Señor le da una visión y le dice que mande traer a Simón Pedro. Y a Simón Pedro le dice, ve y háblale de las cosas que él necesita saber acerca del reino. Porque era un hombre que necesitaba tener un encuentro con Jesucristo. Es maravilloso cómo Dios, a través de diversas circunstancias, cosas que nos ocurren, nos pone como una pared enfrente para que hagamos un alto en el camino. No sé No sé cuál sea la circunstancia que en este momento tengas, pero sí sé que hay circunstancias tan fuertes que nos llegan, como las acabamos de ver en estos ejemplos. Un hombre que le da una enfermedad terminal. Un hombre quizá con una enfermedad que ahora puede decirse un cáncer, que le hizo metástasis en varias partes y que se iba a morir. O alguien que perdió un familiar y dejó su vida llena de problemas. O alguien incrédulo, alguien que tenemos que no cree en el Señor. O como Cornelio, una persona que lo único que le falta es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No sé cuál sea el momento que tú estés viviendo. Ahí hay 4 ejemplos, pero en la Biblia hay muchos más, de personas que tuvieron que hacer altos en el camino y cosas diferentes llegaron a su vida, cosas muy distintas a las que estaban acostumbrados, a las que estaban viviendo. Circunstancias llegaron que distorsionaron, desacomodaron. A veces llegan cosas que te desacomodan. Puedes tener trabajo y te echan del trabajo. Puedes tener trabajo y tu sueldo te alcanza y te merman el sueldo, como lo hicieron a muchas personas ahorita con lo de la cuarentena.
que les colocaron los sueldos a la mitad. Esos son altos en el camino. Pero los altos en el camino que ocurren en la tierra, a los que esperan en Dios, les ayudan para bien. Porque Dios en esos altos en el camino renueva fuerzas, da vigor, nos ayuda a ver las cosas de un modo diferente. Aún las circunstancias forman nuestro carácter. La formación del carácter es un proceso y a veces no queremos. A veces más fácil decimos no lo hago por no cambiar o no voy por no sujetarnos a la instrucción que nos están dando. Qué equivocados estamos a veces, iglesia. Por eso cuando el Espíritu Santo me decía, un alto en el camino, antes de darme los textos bíblicos, claramente escuché un alto en el camino. Y corrí y lo apunté. Dios quiere, iglesia, un pueblo diligente. Dios quiere, iglesia, un pueblo entendido. Y Él nos ayuda. Él no nos abandona, Él no nos deja solos. Cuando Él nos pide que nos detengamos para que meditemos en el camino por donde vamos, es para que tomemos diferentes rumbos, direcciones, porque por donde vamos. A Balaán le habló la asna, porque vino un rey y le mandó a decir que le maldijera al pueblo de Dios, le maldijera al pueblo de Israel. Eso está en el libro de Números. Le dijo, maldíceme el pueblo. ¿Y sabe qué hizo ese profeta? Le dice, espere, yo le pregunto a Dios a ver qué me dice. Sabiendo que era un pueblo que Dios había bendecido. Y Dios se lo dice, Balaán, ¿cómo vas a maldecir un pueblo que yo ya bendije? Y luego le mandan más presentes a Balaán y Dios le dice, bueno, vaya pues, pero hace lo que yo le diga. Pero cuando Dios vio el corazón de Balaán, que Balaán iba, pero que él sí iba a hacer lo que ese rey le había dicho que hiciera, maldecir al pueblo de Israel, el asna porque el ángel del Señor, Jesucristo, se le atravesó. Y le dijo, tú no vas a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Porque hemos visto el corazón. Entonces, tienes que obedecer, Balaán. Y la asna le habló, ¿por qué me tratas así? ¿Cuándo te he desobedecido? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me maltratas? Y a veces nos ocurren circunstancias que nos ponen en un alto en el camino. Y en vez de analizar qué tenemos que hacer para solucionar, empezamos a renegar o a buscar culpables. O a buscar por qué este hizo, por qué este hizo, por qué este hizo. Mira, si a ti te llega una circunstancia, el que tiene que revisarse es uno mismo. Porque tú estás involucrado en la circunstancia. A Ezequías le llega que se va a morir. El que se iba a morir era él. El que tenía que organizar su casa era él. Y al que le respondió fue Dios a él. A la viuda se le muere el esposo. ¿Quién tenía que solucionar? Ella. Porque sus hijos iban a ser presos, iban a ser siervos, esclavos de los deudores. Y entonces, ¿quién le tocaba solucionar? A ella. Por eso va ante el profeta y le dice que qué hace. Y hizo la instrucción y el direccionamiento que el profeta le dio. Saulo queda ciego porque estaba haciendo algo incorrecto. Estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Entonces, el alto del camino que vamos a hacer esta noche es para meditar cada uno. Vamos a orar para meditar en nuestro interior. Cada uno. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy llevando las circunstancias que me rodean? ¿Cómo estoy manejando las cosas que me han sido entregadas, tanto naturales como espirituales, para administrar? ¿Cómo las estoy llevando?
¿Cómo estoy manejando los recursos, el dinero que tengo? ¿Cómo estoy manejando mi salud? O sea, el alto en el camino es para que tú te revises tú. Nunca creas que Dios te va a mandar a hacer señalamientos. O sea, Dios no te va a poner un alto en el camino para que empieces a juzgar y a señalar. No, el alto en el camino es para ti y para mí. Es personal. Es que yo me revise y mire a ver qué tengo que arreglar en mi carácter, en mis finanzas, en mi salud, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con el que sea. Vamos a orar y anhelo que así como Dios habló a mi corazón de este alto en el camino, esperando en Él, meditando en mi interior con Dios. Por eso dice el versículo inicial, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan. Yo medito, espero en Dios, medito en mis caminos y Dios me levantará a circunstancias mejores que las que estoy viviendo ahora. El alto en el camino sirve para eso, para organizar, no para lamentarse, no para quejarnos, no, para meditar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que organizar? Si hay que orar, ore. Y si hay que orar y actuar, ore y actúe. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, como poderoso gigante, nos guardas, nos proteges. Gracias, Padre, porque a través del alto en el camino que nos estás llamando a hacer en esta noche, vamos a meditar, Señor. Vamos a meditar en nuestros caminos. Vamos a meditar en lo que estamos viviendo actualmente, Señor. Y vamos a esperar en ti. Vamos a ahondar en tu palabra y aprender qué debemos hacer. Señor, nosotros no podemos invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió para traer bienestar general a cada uno de tus hijos, Dios. Y cuando nosotros no vivimos con ese bienestar general que Cristo ganó en la cruz, es como si estuviéramos invalidando ese sacrificio, un sacrificio de sangre, un sacrificio de muerte. Maravilloso Rey, aquí estamos, Señor, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, adorarte, queremos glorificarte, queremos conocer, Señor, todo lo que tú tienes preparados para nosotros, Dios. A veces hemos sido irresponsables con lo que has colocado en nuestras manos. Quizá hemos sido irresponsables con nuestra salud. Y por eso en este momento podemos tener quebrantos de salud. Y ese alto en el camino es para que miremos cómo vamos a organizar lo que comemos o que nos cuidemos o que organizamos para que nuestra salud mejore. Padre, nosotros queremos decirte que queremos esperar en ti, Señor. Esperar en ti es meditar en tus caminos, Señor. Esperar en ti es obedecer tu palabra, Señor. Esperar en ti es tomar un direccionamiento que nos lleve a la gloria postrera, Señor. Padre maravilloso, quizá podemos tener problemas financieros, quizá batallamos con circunstancias como esa viuda que vienen los acreedores a cobrar. Padre, y aquí estamos, Dios. Tu palabra nos ha dicho que es mejor que no pidamos prestado, sino que por el contrario fuimos diseñados para prestar y no para pedir prestado, Señor.
Padre, que este alto en el camino nos permita tomar un rumbo diferente para que nuestras finanzas cambien, Dios. Padre maravilloso, quizá el alto en el camino que nos estás enviando a hacer es porque tenemos mal genio, porque somos ligeros a hablar, somos explosivos, porque no sabemos decir las cosas, o quizá no sabemos aceptar lo que nos dicen. A Pablo lo bajaste de ese caballo y lo dejaste ciego. Y luego tembloroso te dijo que él hacía lo que tú le dijeras. Padre, ayúdanos. Padre maravilloso, ayúdanos. Aquí estamos, tu pueblo te necesita, Dios. Le diste una visión a estos varones, les diste palabra profética. A nosotros también, en ocasiones lo has hecho con nosotros. Pero si esta palabra ha nacido en tu corazón, Dios, de hacer un alto en el camino, es porque estás llamando a este pueblo a que medite en sus caminos, a que haga un alto en el camino y reconsideren sus sendas, Dios. Padre, yo oro por tu iglesia. Yo oro por ese pueblo ganado a precio de sangre. Yo oro por ese pueblo que Cristo glorificó, porque dice la Escritura que juntamente con Cristo fuimos resucitados para bendiciones, para nuevos comienzos, Dios. Y que este alto en el camino que estamos haciendo en esta noche, porque vamos a meditar, Señor. Yo voy a meditar y anhelo poder impartir, Señor, de lo que hay en mi corazón a este pueblo que me escucha, que medite y haga un alto en su camino. Si nuestra vida viene hace mucho tiempo de una misma forma, Padre, tú quieres mostrarnos que podemos vivir de un modo diferente. Padre, perdónanos porque no queremos invalidar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos ser esas cartas leídas que glorifican tu santo nombre. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Yo oro, Señor, por cada familia, Dios. Aquí hay familias representadas. Cada persona que entró a escuchar esta palabra, cada persona que la escucha, representa una familia. Y yo oro, Señor, para que todos seamos multiplicadores de este alto en el camino. Porque si nosotros hacemos el alto en el camino y esperamos en ti, tú has prometido que nos darás nuevas fuerzas, que levantaremos las alas como las águilas sobre las alturas, por encima de las circunstancias, que correremos y no nos cansaremos, que vamos a caminar, a caminar, a caminar y nuestra vida continuará, nuestro futuro seguirá en avance y no nos volveremos a fatigar. Padre, gracias. Gracias, maravilloso Dios. Eres bueno en gran manera, tu amor es infinito, Dios. Gracias por amarnos de la forma que nos amas, Dios. Gracias por hablarnos de la forma que nos hablas. Gracias por mostrarnos con claridad las cosas que tenemos que hacer. Te adoramos, oh Dios. Y gracias por este acompañamiento que has hecho esta noche con nosotros. Te damos la gloria, la honra y la exaltación, maravilloso Padre. No doblaremos rodillas ante ningún otro Dios, porque solo tú eres nuestro amado Señor. Te damos la gloria, la honra y la exaltación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.